Y mientras solución, quisiera que puedas repetir conmigo, señorío. Vale. Y ahora, fundamento. Pues la palabra de hoy tiene como un título el señorío de Cristo, el fundamento de nuestra edificación. ¿Vale? Entonces, pues hoy vamos a estar reorados. Entonces voy a orar nuevamente por la palabra. El Señor me llama para orar, por este vamos a hacer algo distinto. Voy a orar utilizando un salmo, Asaf. Entonces, y por que nos pusiéramos, cerramos nuestros ojos, abriéramos nuestros oídos, unimos nuestro rostro. Voy a orar este salmo como en voz de un tono de oración. ¿Vale? Con mi voz clamé a ti, Dios. A ti clamé y tú me escucharás. A ti te busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mis vidas. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Se desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perfectamente su promesa. Ha olvidado Dios de su misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Dije, enfermedad mía es. Traeré a la memoria los años de diestra del Altísimo. Me acordaré de tus obras. Haré memoria de todas tus maravillas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Dios santo es tu camino. ¿Quién es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Te dieron las aguas, Dios, y te enviaron. Los abismos se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tornaron los cielos y discutieron tus rayos. La voz de tus frenos estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar de tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a su pueblo como ovejas. Amén. Este salmo es el Salmo 77. Pareciera un salmo un poco triste, tal vez cuando lo vea a primer vistazo. Pero esperaría que después de esta palabra logramos meditar en él nuevamente, de pronto en la intimidad con Dios, y lo viéramos con otros ojos. Entonces, volviendo a Oseas, para que ya lo tengan a la mano, vamos a leer Oseas 2. Oseas 2 desde el 1, vamos a leer todo el capítulo. Entonces, para dar un breve contexto de Oseas 2, primero el contexto de cómo se escribió Oseas, qué estaba pasando. Oseas, el autor, lo escribió durante los reinados de Jeroboam II en el reino de Israel. Fue un rey que hizo lo que no agradaba a Dios. Y fueron varios reyes de Judá en la época que él escribió este libro. Estaban los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. En la época en la que él escribe este libro, había una época de prosperidad económica aparente, que no terminó durando mucho, pero había prosperidad económica. El pueblo había no olvidado a Dios, sino que había mezclado la adoración a Dios con la adoración a otros dioses, que se llamaban Baales. Entonces había mucha idolatría, había corrupción moral y había desintegración política, infidelidad religiosa y corrupción por todo lado. Y así se escribió Oseas. Y para recapitular unos aspectos importantes del capítulo 1, en el capítulo 1 Dios ordena a Oseas casarse con una mujer que se llamaba Gomer, solamente infiel, dicen que puede ser una prostituta, y por el nombre de sus hijos el profeta le pone a sus hijos, a 3 hijos, los siguientes nombres. A uno le pone Jezreel, que es Dios siembra o Dios regará. A otro le pone Ruama. Ruama significa compasión o amor, y Lo es una negación. Entonces está diciendo no compadecido o no amado, simbolizando que había retirado la misericordia del pueblo. Y a su tercer hijo le puso Lo Ami, que Ami significa mi pueblo. Entonces lo que está diciendo ahí como negación, el Lo no es mi pueblo, que mostraba la ruptura del pacto de Israel con Dios. Vale, entonces el libro de Oseas muestra 3 realidades. La primera es la relación de Oseas con Gomer, con su esposa, la cual le fue infiel. También hablaba del pacto de Israel que había hecho, que conocemos como antiguo pacto, y que habían quebrantado, que también habían sido infiel, como Gomer. Y en una imagen aún más amplia nos representa a nosotros cuando nos salimos de la realidad de Dios y nuestra condición antes del pacto eterno, el nuevo pacto, y cuando nos reconcilian. Entonces, este capítulo de Oseas 2 tiene la siguiente estructura.
De los versículos del 1 al 8, hay una denuncia de la infidelidad de Gomer, la denuncia de la infidelidad de Israel y la denuncia de nuestra infidelidad con Dios. De los versículos del 9 al 13 están las consecuencias de la infidelidad, pueden verse como castigo o la penitencia que pasó por la infidelidad. Del 14 al 20 hay una restauración y reconciliación. Y del 21 al 23 hay una renovación del pacto y hay una bendición para Israel, para Gomer, para nosotros. Entonces, ya comentando con la lectura, arranca así. Decid a vuestros hermanos, a mí, que es mi pueblo, y a vuestras hermanas, ruando, que significa las que yo amo. Contended con vuestra madre, estamos hablando de comer, estamos hablando de Israel, estamos hablando de nuestra condición antes del pacto. Contended porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. En este punto vemos que Gomer, también Israel y también nosotros, le atribuían la riqueza o la provisión que tenían a las infidelidades, a los baales o a lo que nos desvía de Cristo, a eso le atribuía su sustento y sus riquezas. Entonces, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y le acercaré con sed, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que la plata y el oro le ofrecían a Bala. Entonces, aquí vemos la primera realidad, y es que todo lo que tengamos por sustento, mucho o poco, es por Dios. Entonces, que aún era Dios el que le proveía al pueblo los recursos que ellos usaban para atribuírselo a sus Baales. Con lo que ellos adoraban a Baal, toda la provisión de Dios. El nombre Baal es algo muy curioso que significa señor o significa dueño de la casa. Entonces, la palabra Baal por sí misma no tiene nada de malo, está hablando de un señorío, de una autoridad. Porque la palabra dice el señorío de Cristo. Entonces, es muy curioso que este nombre de señor, de dueño, se le atribuyeron a un dios pagano. Y para esto, quiero mostrar una realidad de nosotros en Génesis 3, 22 al 23, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. El Dios es el Señor de la autoridad. Y cuando dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no haga su mano, y también tome el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomada. En ese momento, que entre muchas comillas nacemos como Dios, lo que pasa es que la autoridad que le reconocíamos a él, nosotros tomamos coronas a nosotros mismos, nos las ponemos y nos volvemos todos vales, nos volvemos señores y dueños de la casa. Entonces, en esta realidad, pues vemos una primera característica de este reino y de este gobierno de Dios, y es que este rey, su pueblo, se pone coronas a sí mismo y dice, yo soy el dueño, yo soy el señor, yo soy Baal, dice, y por eso es que Baal es una de las figuras que es más antagonista de Dios. Entonces, este pueblo que se pone coronas a sí mismo, ¿cómo responde Dios? Un Dios como rey, si su pueblo se pone coronas a sí mismo, lo que tendría sentido es cabezas, porque se rebelaron contra él. Pero vemos una primera característica de este reino, y es que el señor de este reino es también un padre. Un padre. Entonces, nos alejamos de su gobierno, sí, él nos saca del huerto de Edén, ya no estábamos bajo su gobierno, y nos alejamos. Pero como este señor también es un padre, en su amor no nos acaba, sino que nos deja lejos de él, de su gobierno. Volviendo a Oseas, en el verso 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y otra vez viendo la historia de Génesis, podemos ver que primero era él el que proveía el sustento, ¿no? Aun cuando ellos estaban haciendo lo correcto. En el momento en que Eva y Adán comen de la manzana, hacen ese acto en el sustento de Dios. ¿Y qué hace Dios? A su tiempo, él retira su lino, él retira su vino, su trigo, y deja descubierto su desnudez, que es
lo que dicen ellos, no tenía vergüenza porque tenía mi desnudez, porque él retiró ese manto a nosotros haber hecho lo incorrecto. Verso 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales digo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvida de mí, dice Jehová. Entonces aquí ya cesa la parte de la denuncia y el castigo, que son las consecuencias. Entonces aquí ya es mostrando nuestra condición después de que nos alejamos de él. Y en este punto va a empezar la parte de la reconciliación, de la renovación del pacto, toda esta parte hermosa. Pero aquí nos detengamos porque lo que se viene ahorita es la cruz, el paso por la cruz. Entonces ahí hay que preguntarnos, en esta condición que se encontraba Gomer, que se encontraba Israel, que nos encontrábamos nosotros, ¿qué necesitaba Gomer? ¿Qué necesitaba Israel? ¿Qué necesitábamos nosotros? Para responder esa pregunta, esa necesidad, primero hay que entender primero, qué entendemos por necesidad, porque una puede ser la carencia humana del día a día, de necesito mi sustento, necesito un mejor trabajo, necesito un hijo más obediente, una hermana más amable. Por ejemplo, entonces, estas creencias humanas son las cosas que fácilmente podemos ver más a la inmediata. Yo necesito un hermano nuevo. Y luego hay otra necesidad entendida en cuanto a propósito divino. Y es aquello que por la soberanía de Dios tiene que suceder y nosotros, como parte de su creación, o nos sometemos a ello o cooperamos. Entonces, es en este entendido, en esa necesidad que necesitaba comer, que necesita Israel y que necesitamos nosotros. En esta parte vemos que en nuestra necesidad, de nuestra condición antes del pacto, lo que provee Dios no es un rey humano, no es un guerrero, sino que nos entregó una cruz y nos entregó a su hijo. Entonces ahí vemos que lo que él dice que necesitábamos era esto, era un rescate. Entonces el tema de los rescates es muy bonito, porque el rescate va a responder a la necesidad. ¿Sí? Si mi casa se está quemando y yo necesito que me rescaten, llamaré a los bomberos, porque necesito ese rescate. Porque me voy a quemar, como voy a morir. Si en mi casa se mete un ladrón, yo necesito un rescate, llamo a la policía, porque necesito ese tipo de rescate. Entonces, Dios dice, el rescate que ustedes necesitan es la cruz y el hilo. Que a mucha gente le chocó eso, ¿no? Que cuando esperaban a Jesús, esperaban a alguien que derrocara a Roma, que era un guerrero. Exacto, pero lo que entra es a su hijo y a la hora de la cruz. Entonces, entendemos el rescate, pero entonces hay que entender cuál es la necesidad del hombre en esta salvación que nos trae la cruz. Porque necesitamos ser salvados. Pablo lo explica en Romanos 10:9, que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, en la salvación, el rescate, viene a partir de una necesidad de gobierno, de llamarlo Jesús es el Señor, de reconocer ese estado del señorío de Cristo. Entonces, la necesidad del hombre no es riquezas que las tenemos en Cristo, no es experiencias que las tenemos en Cristo, sino que es una necesidad de gobierno. Y eso lo vemos que en el mensaje de Jesús, que es él que venía diciendo, él decía, él anunciaba un reino. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercaba. De hecho, se retrata también en Mateo 9, 35-36, cuando dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen un pastor. Él nos compara con ovejas. Una oveja es un animal que necesita de un pastor. Porque una oveja por sí sola en la naturaleza no sobrevive. Es un animal que es totalmente dependiente. Entonces somos ovejas sin un pastor. O sea que el reloj estaba sonando y nos iba a pasar algo. Porque no era sin un pastor, no dura. Entonces uno diría que la oveja sin el pastor se muere. Pero la dinámica de este pastor es distinta. En Juan 10:11 él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas.
Entonces, en esta realidad no es la oveja la que va a morir, sino que es el pastor el que va a dar la vida por la oveja. Entonces, entendemos nuestra condición, pero ahora hay que entender qué es el señorío, que ahorita lo veremos en Oseas. En el verso 14, donde quedamos, dice, que ese es el que se pone como de emblema de Oseas, pero la realidad va a estar un poco más adelante, pero dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Pero también guardemos eso allí, que ahorita veremos más después algo muy importante de ese verso. Dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y aquí viene la revelación de todo lo que es el señorío. En aquel tiempo, primer aspecto, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, segundo elemento, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Voy a empezar definiendo el segundo aspecto, que es me llamarás Ishi. Ahí dice, en otras versiones, dice me llamarás mi amado, mi esposo, mi marido. Mi esposo mío. Entonces, esa palabra Ishi viene de la condición de la creación del hombre, en la que Adán tenía por nombre Ish, y cuando sale Eva, él le dice te llamarás varón, que dice te llamarás Isha. Entonces, ellos empiezan en un pacto al tener la misma naturaleza. Entonces, estaba la Ish y estaba la Isha. Y lo que está diciendo ahí, Dios, es que ya me llamarás Ish, porque estaremos en una naturaleza igual, en una unión. Y para esa unión hay que estar en una naturaleza específica, que es el primer aspecto para conocer el señorío. Entonces, esa naturaleza es la que pasa cuando nos incluimos con Cristo. Entro en su naturaleza y puedo conocerlo como Señor. Pero ese Ishi no es solo naturaleza, sino que también indica intimidad, porque es mi amado, mi esposo. Entonces, para conocer su señorío, su verdadero señorío va a ser intimidad y naturaleza. Verso 18 dice, en aquel tiempo haré por ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Que en otras versiones, aquí tengo en NTV, dice, te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Hablamos de que, dice que ya no me llamarás Ishi y ya no me llamarás Bali, pero Bali también significa Señor. Entonces está diciendo, me vas a llamar amado y nunca más me llamarás Señor, pero luego al final, en el verso 20 dice, y por fin me conocerás como el Señor. Entonces no está negando uno de lo otro, pero está diciendo que no reconoceremos a Él como un Baal. Entonces, mi relación con los Baales puede ser mi relación, de pronto mi dependencia a una adicción, mi dependencia, no sé, a un desorden sexual, a un desorden financiero, a un desorden en la familia. Todo lo que está diciendo Dios es que yo no quiero el lugar de tu Baal, ¿sí? Digamos, hay alguien adicto a X, Y, Z, una droga, digamos. Yo no quiero que me trates a mí como tratabas a tu droga. Yo no quiero ser tu Baal, yo quiero ser tu amado. Porque el Baal era el dueño de alguien, ¿no? Entonces, el Baal es el que tiene dominio, yo soy el esclavo de mi Baal. Él dice, yo no quiero que sea esclavo. Él no crea esclavos, él crea hijos. Entonces, mi relación con él no van a ser mis vicios, no van a ser como con mi orgullo, como con mi historia. Él no viene a ser un Baal, que vengo a ser mío, pero no mío como un esclavo y un dueño, sino mío como un esposo y una esposa se hacen suyos. Entonces, ahí vemos el encuentro de la parte de la intimidad y la naturaleza, que es cuando verdaderamente podemos conocerlo con el señorío que Él quiere ser conocido. Y es en ese momento de encuentro, en la comunión con el Padre, que vamos a ver el señorío manifestado como Él lo pretendía. Y aquí en la palabra se muestra en dos ocasiones, bueno, yo la he visto en dos ocasiones, pero creo que hay más. En Mateo 6, de 9 al 10, cuando le está enseñando cómo orar, cómo llegar al encuentro, cómo tener la comunión con el Padre, empieza así. Padre nuestro, entendemos que el Padre también es el Señor, no es que soy un Señor que es un Padre, entonces es gobierno de Él, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y aquí viene, venga tu reino, entonces reconocemos la autoridad, que queremos que su autoridad venga a nuestras vidas, y luego dice, hágase tu voluntad. Entonces, el gobierno, el señorío se expresa en su voluntad, luego como en el cielo, así también en la tierra. Y el segundo pasaje en el que vemos exactamente esto es en 1 Samuel 3:10. Cuando Samuel está escuchando, Samuel, Samuel, levántate, él no sabe quién es, va donde Elí, y Elí le dice que
y eso es Dios que está tratando de llegar a él, que le diga, habla porque tu siervo oye. Y esto responde así, que diga Elí, le dice Samuel que diga así. Entonces, hay un lugar de encuentro que quiere ocurrir allí, un lugar de comunión del Padre con Samuel. Entonces, cuando dice, habla porque tu siervo oye, tenemos la palabra siervo significa tu servidor, o sea, que estoy sirviendo porque hay autoridad, hay gobierno, hay dominio, hay señorío. Y luego Jehová dice a Samuel, esa es la parte importante, he aquí haré yo, expresa su voluntad. Entonces, cuando yo entro en intimidad y en su naturaleza, a ese espacio de comunión, Él me va a, una vez reconozca su gobierno, a hablar de su voluntad, porque esa es la expresión del señorío. Luego, siguiendo la lectura de Oseas, ya vamos a acabar. Oseas dice en el verso 21, en ese día yo responderé, dice el Señor. Le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Estamos hablando de tormenta, que también lo vemos en el Salmo 77, que va a ser muy importante ahorita. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos de grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán, Jezreel, que significa Dios siembra. En este tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, estos son los nombres de los hijos de Oseas, y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. ¿Vale? Entonces, en reconocimiento de la intimidad y de la naturaleza se van a expresar dos cosas. Uno es el señorío, y la otra es la reflexión final, que es proclamar que tú eres nuestro Dios, ¿sí? Señorío y expresar que tú eres nuestro Dios. Entonces, en la parte del señorío, expresado por su voluntad, una vez reconozco su autoridad y su gobierno, hay una rendición nuestra que va a establecer su voluntad. Y eso, volvamos a Romanos 12:2, que ahorita lo nombraba la pastora en el tiempo de mujeres, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no imiten a los baales, no dejen que ellos entren a gobernarlos, más bien dejen que Dios lo transforme, porque necesitamos de su naturaleza para poder entrar en intimidad con Él y conocer su señorío, en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, que hay no solo cambiar cómo pensamos, sino nuestra propia mente, y entonces aprenderán a conocer la voluntad, que es el señorío de Él, y nos establece que esta voluntad va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Entonces, cuando dejamos de cavar cisternas rotas, cuando dejamos de recurrir a las opciones de este mundo y encontramos su voluntad, es que vamos a tener acceso al reino. Y ahí hay algo importante que lo discutía con un amigo al discutir la historia de cuando Dios le revela a Pedro y le dice mata y come. Y él le dice no, Señor. Entonces él está diciéndole Señor, le está diciendo entra a tu intimidad, entra a tu naturaleza, te reconozco a ti en tu gobierno, en tu dominio, reconozco tu voluntad, no lo voy a hacer. Ajá. Entonces, esa es la realidad de ese no, Señor. Y esa es la realidad de por qué cuando hablamos del necio que edifica la arena, recordemos que esta palabra trata de fundamento, el Señor como fundamento. O sea, ahí entendemos la necesidad de Pedro, de decir, reconozco tu gobierno, tu dominio, tu señorío, pero voy a hacer lo que se me da la gana. ¿Vale? Entonces, en este acceso al reino, en esta comunión con el Padre, también es importante entender que ese regreso a casa que Cristo quiere que tengamos, solo se puede a través de Él. Si yo quiero tener la comunión con Él, ese lugar de encuentro se lo va a poder hacer a través del Hijo. Y Él decía, nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, aquí, en Hebreos 1, del 1 al 2, dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en esos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, todo el lenguaje, Dios lo prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Pero aquí hay algo muy importante y es que dice en estos últimos días. Si recordamos en Oseas, en el verso 16, que decía, en aquel tiempo me llamarás Ishi y en nunca más me llamarás Baal. Estaba marcando un tiempo, ¿no? En aquel tiempo. Pero aquí vemos que en esta realidad del Hijo, aquellos últimos días están acá. Entonces, en aquel tiempo es ahora. Y no porque midamos de manera temporal, porque nuestro tiempo cronos no es su tiempo. Porque hablamos, digamos, que la cruz pasó hace 2025 años, pero antes de la cruz ya había salvación y ya había un reino establecido. David hablaba de que tu reino es para siempre y
por siempre son tus misericordias. Él habla de que ese reino ya estaba establecido. Y también David en el Salmo 51 hablaba de no apartes de mí el gozo de tu salvación. Entonces la salvación ya estaba y el tiempo ya estaba desde siempre. La cruz fue el acto legal que permitió que se estableciera, pero la victoria de la cruz, el establecimiento del reino, del señorío, la posibilidad de tener al Hijo como fuente, como comunión, ha estado desde la eternidad. Y en esto es importante que no esperamos a que venga el reino, sino que entramos a él al escuchar la voz del Hijo. Y esa es nuestra herencia, que hablábamos de que ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces, cuando escuchamos la voz del Hijo, vamos a ser capaces de acceder a este reino. Y aquí está ya Hebreos 4.2, que en Hebreos 3 y en Hebreos 4 se desarrolla una idea. El 3 empieza diciendo, cuando escuchen su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces, para escuchar su voz, primero tiene que haber un paso de no endurecer mi corazón. Y en Hebreos 4.2 completa esta idea diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañado de fe en nuestro oyeron. Entonces es enternecer nuestros corazones y es habilitar nuestros oídos, y así le vamos a poder dar el valor incondicional que merece su voz. ¿Vale? Y en esto es importante que no dependemos de nuestros sentidos. No nuestros corazones escuchen con fe, pero no son mis oídos, sino es mi corazón. ¿Sí? Porque solo el Hijo reconoce al Hijo, solo el Padre, pues Padre e Hijo, pero en mi naturaleza yo no puedo decir que lo estoy escuchando. Claro que hablan ahorita en el tiempo mujeres que cuando dicen yo siento, es peligroso, porque probablemente sea mi emocionalidad que sube y baja, porque no siempre lo voy a sentir en mi cara. Entonces ahí estamos hablando de la parte del fundamento, de revisar en qué estamos edificando. Y pues vemos que la historia de la edificación se pone el que edifica en la arena y el que edifica en la roca. Pero el revisar los cimientos no es una tarea que conozcamos con nuestra mente, ¿sí? Porque yo puedo estar firme en este momento y estar en la arena. Porque dicen que la casa sobre la arena y la casa sobre la roca, ambas se sostienen sin problemas mientras no haya tormenta, que era lo que hablaba al final de Oseas, y era lo que hablábamos en el Salmo 77. Mientras no haya tormenta, ambas casas permanecen firmes. Y fácil será para alguien que edifique en la arena decir, yo edifico en la roca porque estoy firme. Y ahí meditábamos hace unos días con la pastora en la historia de José, en el nombre de su hijo Efraín, que dice que el nombre Efraín significa me has hecho próspero en la tierra de mi aflicción. José en ese momento se encontraba en la tierra que simbolizaba la arena, que es Egipto. Él no se encontraba en la tierra prometida, que hubiera sido la roca, y él dice, me encuentro en la arena, es mi tierra de la aflicción, estoy proveído. Entonces, el hecho de que yo esté proveído naturalmente no significa que estoy en la roca. Continuando con esto, de que solo su mente es el que atestigua el fundamento, en 1 Corintios 1, del 17 al 19 dice, 1 Corintios 1, del 17 al 19, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando reconocemos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias sensaciones o emocionalidades, que estamos en la roca y no lo estamos, lo que estamos haciendo es hacer vana la cruz de Cristo. Entonces la salvación la estamos desperdiciando. La autosuficiencia, que es llamar a los Baales. Entonces estoy viendo a la cruz como un Baal y no como la salvación. Y dice, no me reconozco como un Baal, porque podemos tener a Dios como un Baal y no es lo que Él quiere. En el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces es esta locura a la que nos estamos llamando. Pero los que se salvan es poder de Dios. Entonces esta locura en la que nos mantenemos, que es el poder de Él manifestado, y sobre esa locura que nos tenemos que mantener. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces no se trata de hacer interpretaciones en nuestro propio criterio de yo estoy en la roca, porque no va a funcionar, porque Él destruye la sabiduría y el entendimiento que manejemos para decir estoy en la roca. Entonces, en 1 Corintios, en el tercer capítulo, ya luego expande diciendo, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces no es nuestra sabiduría. Y una frase que conocía un pastor que cuando venía estudiando este tema, él decía que en su sabiduría él decretó que no le conoceríamos por nuestra propia sabiduría.
¿Ok? Entonces, por eso que bajo la locura de la cruz que nos mantenemos. Y al final, como todo esto es un asunto de vida, el fundamento y la edificación que es sostenida por Él solo va a ocurrir y solo la vamos a reconocer como Él si le conocemos, porque todo es, al final todo es una persona. La gracia es una persona, la salvación es una persona, el Señor de este reino es una persona, es Jesús. Y si bien puede parecer que estamos manejándonos a ciegas y que no hay ningún testimonio de si estoy en Cristo o no, si estoy en la roca o no, porque puede ser una palabra que más bien nos llega como a dudar, a decir, pues no sé nada y ya. No, la palabra misma dice que el testimonio más claro de todo esto es: por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo soy una construcción, yo soy un árbol y ese árbol da frutos. Pero es importante entonces ver por qué nos llama árbol y no nos llama cualquier otra cosa, porque no nos llama ustedes solo un edificio o un templo, pues que nos llama también, pero en ese entendido de que por sus frutos lo conoceréis, nos llama árbol. El árbol tiene una característica que es muy obvia cuando lo vemos así, y es que el árbol no puede comer de sus propios frutos. Los frutos del árbol no están hechos para él, están hechos para otras personas. Entonces, en esta medida no cabe orgullo, porque si tratamos de comer de nuestros propios frutos que no son para nosotros, son para darlos, lo que vamos a comer es orgullo. Y si recordamos qué pasó la última vez que un hombre comió orgullo de un árbol, entonces no es orgullo lo que debemos ver. Nuestros frutos son para que otro los atestigue, para que otro nos dé testimonio de ello. Entonces la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que nos fuimos a un líder, a un hermano de pronto mayor en la fe, a los pastores y les preguntamos: ¿cómo me ves? ¿Cuándo fue la última vez que preguntamos: ¿qué fruto estás viendo en mí? Entonces, ahorita los animo a que todos le pregunten a la pastora. No se va de aquí hoy. No se va de aquí hoy. Si probablemente le pregunten a la pastora y ella dirá: oremos. Porque, No sé, dijo la última vez, no sé. porque está bien, porque no es un conocimiento inmediato los frutos. ¿Sí? Si le dice oremos es porque... Necesito decirle algo que Porque necesitas. Porque se enredó. No, Entonces, en esta parte. pastor, eres un pastor. Esta es la hermanita linda ella. Entonces, en este entendimiento de los frutos, quiero traer a colación una de las parábolas que Jesucristo nos acá, que está en Mateo 21, del 33 al 45, que dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, Mateo 21, del 33 al 45. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, que simboliza al padre, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. ¿Sí? En ese momento, Cristo le estaba hablando a los fariseos, y los labradores representaban a los fariseos, pero los fariseos, más que un grupo, un título, es una naturaleza. Dice: le arrendó a los labradores y se fue lejos. Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Así que esto hace también simbolismo de los profetas, de que los líderes religiosos de la época, por ejemplo, rechazaban a Jeremías, rechazaban a Elías muchas veces. Y luego dice: envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, que habla del rechazo hacia lo que Cristo nos envía. Finalmente les envió a su hijo, que es simbolismo de Cristo mismo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. O sea que lo reconocieron. O sea, por ejemplo, en ese momento, siendo los fariseos, reconocían quién era Cristo. Pero dice: venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ahí Jesús le preguntó a los fariseos. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahí es una cachetada como en la historia de David y que llega Natán, que dice: ese hombre eres tú. Entonces es Cristo y no de los fariseos: esos hombres malos son ustedes, porque no le dieron el fruto. ¿Sí? Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, hablando de sí mismo, ha venido a ser cabeza del ángulo.
el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, tiene que haber un gobierno. Estos labradores no estaban bajo el gobierno del dueño de la viña. Entonces, es el señorío el que debe ser nuestro fundamento para que podamos, como él decía, darle los frutos de él, y producir los frutos de él. Entonces, así como él es el fundamento de nuestra salvación, él debe ser el fundamento de nuestro señorío y él debe ser quien tenga gobierno, porque todo es una necesidad de gobierno. Entonces, volveré al primer versículo que hablábamos, que es Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ese es el señorío del que habla Pablo en este momento, de esa intimidad, de compartir su naturaleza, de ir al lugar de encuentro y reconocer su voluntad. Pero no nos olvidemos que en Oseas hablaba de dos factores: habla del señorío, que lo conocemos como Señor, y luego habla de que lo reconoceremos como Dios. El señorío en la intimidad con el esposo, y luego habla de que lo reconoceremos como Dios. Y este es el último verso para terminar. Quiero traer Juan 20, del 26 al 29, que es la historia de Tomás una vez se encuentra con Jesús resucitado. Que dice: 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos, porque ya se habían encontrado algunos con Jesús, pero Tomás todavía no se había encontrado con él, y decía que no, que es mentira, no lo creería hasta que lo vea con sus propios ojos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos, y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Está diciendo: encuéntrate con mi naturaleza, es lo que le está diciendo, para conocerlo. Y una vez él hace eso, dice: entonces le dijo a Tomás, con tu dedo, mete tu mano en el costado, ya no seas incrédulo, cree, que es el llamamiento que hace Pablo en Romanos 10:9. Y luego Tomás responde con una simple afirmación que resume todo lo que estamos viendo en esta palabra, que es: mi Señor y mi Dios. Entonces, como él tuvo ese lugar de encuentro de su naturaleza, ahí lo reconoce como Señor, pero también como Dios. Y en la forma que él quiere que lo reconozcamos como Dios, que es todo lo que estaba narrando el segundo capítulo de Oseas. Quisiera entonces que inclináramos nuestra cabeza, por favor, para que podamos orar. En este momento, la oración no va a ser dirigida por mí, por lo tanto, hemos entendido que es la comunión. Y como veía esta mañana en el grupo de mujeres, la comunión, o esas lámparas de aceite que traían las vírgenes, yo no puedo dárselas a ninguno de ustedes. Yo quisiera darles mi comunión con él, pero no puedo darles la comunión que yo tengo. Entonces, en este momento vamos a poner una canción y quisiera que meditáramos en la canción, sí, pero que sea un momento en que le pidamos a él encontrarlo, que le pidamos a él reconocerlo como nuestro Señor, pero no como un Baal, sino reconocerlo a él como nuestro Señor en la naturaleza de él y un encuentro de intimidad con él. Entonces, que este sea un llamado a intimidad. Mientras escuchamos esta canción, que sea un llamado a eso, a encontrarnos con él en su intimidad, en su naturaleza, para que entendamos con qué amor este Señor nos llama. Que pueda permitir que cada vez entremos más a tu naturaleza, una expresión viva de tu Hijo, entrando en intimidad mayores, a mayores lugares de encuentro, papá, en el que nos hagamos sensibles a ti, a tu palabra, que es tu Hijo mismo, que te tengamos a ti por fundamento y por sobre edificación, papá, porque
solo tú sostienes todas las cosas, porque tú siempre has sido nuestro sustento. Papá, entendemos que queremos más intimidad y más de ti en nosotros, Padre. Venimos de este lugar, papá, pero no de tu presencia, papá. Queremos siempre vivir en tu intimidad y en una comunión constante contigo todos los días, porque esto es un asunto de amor, esto es un asunto de vida, papá. Nos gozamos en tu casa. Gracias, Señor, gracias, papá. Sigue dándole gracias al amado de tu corazón, porque tú